Buenos días. Ostras, mira lo que nos ha despertado. Alerta tsunami. Alerta tsunami. Pues eso, estamos en alerta. Así que vamos a subirnos a la montaña. Pues vamos corriendo. La moto está a nivel del mar. Espero que no le pase nada. Bueno, aquí estamos viendo donde estuvimos alojados el otro día en San Andrés, que justo estábamos enfrente de la playa, del puerto. Y están dando olas, o sea, que van a llegar el tsunami a las 10 de la mañana. Hay leones marinos por ahí. ¿Se ha visto ahora? A ver si sale otra vez. Bueno, aquí estamos en la puerta del Consulado de España, en Lima. Vamos a ver si entramos a renovar, tenemos que renovar el pasaporte, pero vamos a hacer el registro de matrícula consular. ¿En qué consiste eso, Vanessa? Es un número que te dan, que te tienen que dar supuestamente como no residente y tienes que estar inscrito en Perú. Sí. Entonces hemos tenido que pedir una dirección de casa aquí, que Karina nos la ha facilitado, y a partir de ahí venir, tenemos que entrar ahora a ver qué nos dicen, para el día 7 volver a hacer el pasaporte. Nos dan ese número y tenemos que esperar unos días a la cita. Hemos venido... Pensábamos que teníamos que venir con muchos días de antelación y creemos que no va a hacer falta tantos días, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a visitar Lima, luego tenemos que volver dentro de unos 7-8 días a la cita y luego esperar 30 días aproximadamente por el pasaporte, así que nos toca estar en Perú todo este tiempo. Vamos a aprovechar a viajar. Vamos a ver qué tal. Nos vamos para adentro, que tenemos cita. Adiós. Hasta luego. Salimos, que ya hemos hecho todo. Ha sido rápido, no nos han puesto muchas pegas, solo que necesitamos el certificado de la partida de nacimiento. Así que veremos a ver dónde la podemos buscar, porque como no tengamos ese documento estamos cagados. Así que bueno. Espero tenerla en algún lado, pero no la encuentro, llevo buscándola a tiempo, si no hay que pedirla. ¿Pero ha dicho que tarda 10 minutos? Sí, bueno, pero... Así que bueno, vamos a ver. Bueno, que vamos a no sé qué barrio. Chao. Seguimos. Estamos bajando estas escaleras porque nos vamos a un mirador. Estamos en el barrio de Barranco, que es muy famoso y muy bonito. ¡Ahí va! El escalón. El escalón, porque además hemos venido a ver cómo sube el mar. Hay un tsunami hoy aquí. Han evacuado gran parte de la zona. Pero nosotros venimos a verlo. Pero queremos verlo. Así que hay unas escaleras que bajan por aquí a la playa. Bueno, están diciendo también que las olas va a ser de 3 metros. Máximo 3 metros. Aproximadamente, pero 3 metros son muchos, ¿eh? Porque normalmente llega a medio metro a la playa y 3 metros es 3 metros más de lo normal, es decir, casi como esa ventana. Mira, están hasta las televisiones. ¿Dónde está la televisión? Ahí abajo. Estoy bajando, ¿no? Sí. No parece que haya tsunami de momento. Vamos, estamos esperando el tsunami. Está el mar tranquilo. Se ve de vez en cuando unas ondas un poco más grandes, pero no se ve el tsunami. Pero no vemos tsunami. Vamos a tener que quedarnos aquí un buen rato. Sí, porque lo pronosticaban para hace 10 minutos y todavía no hemos visto mucho. Es hasta las 12 y pico, ¿no? Primero se tiene que encoger el mar y luego expulsarlo. Va a ser, Así que es 1,5 metros, dicen como mucho, entonces no se va a notar. no se va a notar casi. Abandonamos el lugar, hemos visto olas, bueno, unas olitas.
hemos visto a un señor que ha dicho: no he visto el mar nunca más tranquilo. Y bueno, no, O sea, ha venido algunas series así un poquito más altas. ¿qué series? Pero no... Di que no, tsunami que el mar no hemos estaba tranquilísimo. Mira el pajarito. visto. No hemos visto tsunami. El pajarillo. Si lo hemos visto, no lo hemos reconocido. Pajarillo. Pues eso, no hemos visto tsunami. Míralo, míralo, míralo. Ahora, 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 ahora. ¿Ha tapado el faro? Mentira. Que no hemos visto nada, que nos vamos a comer, que hace Pero hambre. yo quiero ir ahí abajo, vamos a Abajo, abajo. Por allí. Llegamos a la zona más bonita de aquí. De Barranco. Mira, está cortado por el tsunami. Debía llegar a las 11:45, pero la Marina de Guerra todavía no levanta la alerta. Y la policía está abajo y la Marina no está pasando a los peatones. Solamente darle trabajo bajo responsabilidad personal. O sea que todavía no se puede. Buen día. ¿Les dije ahorita? Está pasando el peatón. Para que ahorita entren al mar, con calma, allá. Estamos en la biblioteca. Y bueno, esta placita está chula, ¿no? Sí, venimos de ver el tsunami, que sí que sé, por lo que nos han dicho, el mar no suele estar nunca tan tranquilo y eso es debido al tsunami. Con lo cual hemos podido ver algo de tsunami, ¿no? Algo me gusta. Y algunas olitas. Algunas solitas. Bueno, vamos a continuar nuestro periplo aquí en Barranco. Bueno, vamos a empezar a comer con hierba luisa de bebida, agua con hierba luisa. Que lo ponen siempre para comer. Voy a comer una sopa de pollo libanesa que lleva de todo. Esto es lo que llevo comiendo varios días, esta sopita, me gusta mucho. O si no, ceviche. Es típico de aquí y yo estoy encantada. Comida típica. Es el plato estrella, plato bandera, que lo dicen ellos. Sí, pero siempre cuesta un poquito más. Y creo que ya está metiendo la zarpa antes de que yo lo pruebe. Siempre. Porque está muy rico. Está buenísimo. Así que vamos a empezar a comer. El ceviche siempre está un poquito más caro. Pero bueno, es que hay que aprovechar de comer pescado. Estamos en la costa. Pues vamos a comer. Aquí os dejamos. Uy, qué caretas. Estamos bordeando toda la zona de la costa, desde las alturas. Pero no es por nada, estamos recorriendo todo Lima andando. O sea, es increíble. De norte a sur y de sur a norte. Mira, 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 ahí viene el tsunami. No, que son olas grandes. Sí, sí. Nada, ya ha bajado la gente, o sea que deben ser que ya han abierto todas las vías, que ya no hay peligro. Y seguimos con el cielo encapotado. A ver, ¿dónde está? Que hay menos olas que cuando normalmente tiene que haber olas, ¿no? Eso dice. Nos vamos a Miraflores. Nos vamos a Miraflores. No sé qué será eso, pero vamos para allá, que nos han dicho que está muy bien. Un barrio, Un barrio. el barrio de Miraflores. Está cerca de Barranco, que es de donde... Miraflores es una de las zonas modernas y más ricas de la ciudad. Y tras un pequeño paseo por sus calles, tenemos que salir rápido hacia el hotel porque me empiezo a sentir indispuesto. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, pues hoy no nos ha dado tiempo ni a grabar la entrada a la embajada, al consulado. Hemos llegado corriendo, nos han metido para adentro y llevamos 2 horas, Tres horas en llevamos embajada. dentro del consulado de Eso, España. el consulado. Y he de decir que de todas las críticas que tenía Google, ruido, a nosotros nos han atendido muy bien. Muy bien, muy majos, O sea, todos, desde la policía hasta los que atienden allí, todos. Sí, Hemos sí, hablado sí. con prácticamente todos. Hemos Así que- hecho buenas amigas además con un policía, ¿De Móstoles? con Alberto, un majete. Sí, bueno, que Y eso, nos han atendido todo lo que hemos necesitado, nos están facilitando cosas que necesitábamos de
Sí, porque para el seguro. estamos sí, teniendo problemas con el seguro de Argentina que contratamos, Sí, que se llama Go Assistant que se llama Go Assistant, y nos está dando muchos quebraderos de cabeza. porque nos no nos están quieren. solicitando un papel de salida de España. No quieren hacerse cargo del contrato que tienen. Go Assistant. Nos solicitan un papel de salida de España. Nosotros no tenemos porque en Marruecos no nos pusieron sello de salida de España. Tenemos sello de entrada a Marruecos. Entonces me piden un papel migratorio. El papel migratorio, la policía de España no existe ese papel como tal. Y aquí en Sudamérica sí, pero en España no. Entonces, bueno, que nos han estado contando que lo que quieren es que, pues lo que ya sabemos, que no nos quieren pagar y ya está. Hemos tardado 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos en hacer los pasaportes, hemos tenido que esperar mucho tiempo para hacerlo, pero llevamos otra hora y media de charla. Sí, la verdad es que nos hemos liado ahí, la verdad es que muy bien. Que en un mes venimos a por el pasaporte y ya está. Que ahora nos vamos a comer, que nos han dicho que aquí no comemos, en esta no, en la siguiente. Y tenemos que coger Y tenemos que coger... un avión hoy. Es verdad que nos vamos a Cusco porque la moto la vamos a dejar en la casa de la playa de Óscar y de Cari. Porque la carretera está muy mal y porque queremos hacer eso. En fin, bueno, que queríamos contaros que estamos ahora mismo en el avión, nos vamos a Cusco, es 1 hora y pico. Creo que es bastante sencillo, bastante rápido. Nos ahorramos 4 días en moto. De Cusco para acá tardamos 4 días exactamente. Y nada, a ver qué tal se da el vuelo. Nos vemos en Cusco. Próxima parada, Cusco. Hasta ahora. Bueno, Venimos de ahí arriba, que es el barrio de Santa Ana, y bajando la cuesta de Santa Ana. estamos en Cuzco. Ya la ha querido destripar. Pasamos este arco bajando la cuesta Ana y todo eso de ahí del fondo es Cuzco, que lo vamos a ver un poco mejor ahora. Ahí tenemos Cuzco a nuestros pies. Cuzco tiene una zona llana, una zona baja, pero también una zona alta, desde donde se ve todo. Estaremos a unos 3.000, ahora mismo a unos 3.700 metros, 3.700 y pico. Y mirad qué cuestecita, bueno, no se ve, pero está bien para abajo, bien empinada. Es nuestro segundo día en Cuzco, pero primer día ya tranquilos porque pasamos por aquí en moto, lo cruzamos y seguimos camino. Y hoy ya vamos un poco de visita y a preparar el trek, los 4 días en montaña que vamos a hacer para llegar a Machu Picchu. A ver qué tal de altura. No es el camino del Inca, es el Salcantay Trek, que es por libre, así que nos ahorramos ahí, no solo que haya mucha gente, nos ahorramos dinero y vamos a estar a nuestro rollo, libres. Mira qué vistas. Wow. Seguimos camino hacia la plaza de armas. Bueno, aquí tenemos una iglesia, Templo de San Francisco de Asís. templo de San Francisco de Asís. Ahí lo pongo. Estamos ya en el centro de Cuzco y hemos llegado pronto, ha sido muy rápido. Mira, ahí los niños. Se están preparando para alguna actuación.
a seguir camino. Vamos a primero a la plaza de armas, vemos ahí un poco la catedral y tal, y luego vamos al mercado. Vamos a seguir camino. Aquí esta calle peatonal de comercios y llegamos ahí. Y llegamos a la Basílica Menor de la Merced. La tienen cerrada. No sabemos. Aprovechamos un poco la visita por el centro, aunque estamos más centrados en el trekking y en las necesidades que vamos a tener que en la visita de Cuzco, que ya haremos más adelante también. Y llegamos a la Plaza Mayor. Increíble la gente que hay aquí. Hemos llegado a la Plaza de Armas. Ah, Plaza de Armas, no es Plaza Mayor. Sí, bueno, pero es como la Plaza Mayor. Venga, vamos, que están todos parados, no sabemos por qué. Ah, porque está el semáforo ahí. Ya me parecía raro. Aquí tenemos una iglesia y ahí otra grande. Está muy guapo esto, ¿no? Ay, qué bonita es la plaza. Este lugar en Cusco era un antiguo pantano por donde pasaba uno de los ríos importantes de la zona. Con la llegada de los incas lo desecaron y se convirtió en el centro ceremonial de la ciudad. Y más tarde, con la llegada de los españoles, empezaron a hacer los diferentes templos, como la Catedral de la Asunción, que es la que tenemos justo en esta plaza. Me gustan también mucho esas casas, esas balconadas. Parecen como casas señoriales. Me recuerda a la plaza de Chinchón. Pero Como más bonita coloniales, ¿no? Como casas coloniales. Está lleno de españoles, porque están de vacaciones. Sí. Hemos venido en la época de que en España estáis de vacaciones. Todos están en España. Estáis todos aquí. Todos hablan, no sudamericano, hablan castellano español. Y además vamos a tener problemas para las entradas, porque como es temporada alta, pues veremos a ver. Si decimos a alguien que nos la compre. ¿A quién se lo vas a decir? Qué bueno. Y bueno, aquí es donde está la catedral, que es esa. Al principio, como hemos visto de lejos aquellos campanarios, pensamos que era esa, no, es esta la catedral. Y esa es la iglesia de la Compañía de Jesús. Entonces están muy bien ubicadas, ambas. Aquella está abierta, la catedral está cerrada. ¿Dónde vamos? Hemos llegado a la plaza de San Pedro, al mercado. Multiplica con la tabla del 6. Multiplica con la tabla del 7. Multiplica con la tabla del 8. Después pasar con el niño, va a querer aprender todo la ¿cierto? Mira, ¿cuál es la cosa más fácil de la matemática? Creo que estaba bien. Bueno, ahora llegamos a lo bueno. Toda la fruta. Todo lleno de jugos. De frutita rica. Ah, qué bueno. ¿Eh? No, gracias. Bueno, tenemos que comprar unos pantalones para Coque que los hemos dejado en Lima por equivocación. Y unas plantillas porque las zapatillas que se compró el otro día nuevas ya le están haciendo... Lo barato sale caro. Tiene como una rejilla que se me clava. No, gracias. Así que vamos a dar una vuelta por el mercadillo. Llegamos al mercado de la carne. De la carne y el pescado. De la carne y el pescado. Mira el pescadito. Aquí estamos con todo al aire libre. Bueno, es que estamos a 3.600 metros de altura y aquí no hay mucho bosque. Ah, bueno, claro, ¿verdad? No como en Marruecos cuando estuvimos. Se conserva bien. Sí, verdad. Estamos libres de mosca. Bueno, voy a enfocar para adelante que lo veáis. Tampoco quiero sacar mucho, que a la gente no le suele gustar. Mira, mandarinas. Estamos buscando comida para hacer el trekking Palta
mandarinas o algo. Ya llevamos frutos secos. Mira la cabeza de la cabra. El cordero. Y ya nos falta eso. Hemos tenido que cambiar de cocinilla porque la que tenemos no encontramos las botellas de gas. Después de viajar desde Costa de Marfil con ella, que la tuvimos que comprar allí, otra vez hemos tenido que volver a cambiar por tercera vez de cocina. Lo bueno es que hemos estado preguntando precios y costaba como 30 y pico, 60 euros, 100 euros. Y hemos ido a una tienda de camping aquí cerca del mercado, que es todo más barato, y nos ha costado 13,5 euros. Nada, no ha costado nada. Aquí la frutita al solecito. Las zanahorias, nada de refrigeración. Esto va por Josi. Aquí se conserva todo el aire. La palta que no la encontramos. Y aquí se nota ya que estamos subiendo, que hemos subido. Porque yo ya no respiro. Mira, el queso coque. El queso fresco. En el mercado. Se salvó. Momento tenso. Acabamos de coger el autobús. Vamos a hacer la ruta a Machu Picchu, andando. Hemos cogido el autobús en Cusco. Son 2 horas hacia... Es una van. Y se coge Copata y nos vamos a Mollepata. Mollepata se llama. Bueno, la ruta es desde Cuzco a Mollepata y de Mollepata luego tenemos que ir a otro pueblo que se llama, otra zona que se llama Soraipampa. Llegamos a Mollepata, cogemos otro taxi allí o otro autobús o lo que haya, compartido seguramente como aquí en esta van que vamos. Y allí es donde dormimos para empezar mañana el trek. Aunque hoy a lo mejor nos acercamos a la laguna Humantay para tener mañana el camino más directo, no tener que desviarnos. Pero ese es el destino. Os lo pondremos en el mapita que os ponemos siempre para que lo veáis. Pero aquí estamos compartiendo la van con varias personas, algún viajero que otro, pero sobre todo gente de acá que se va a Mollepata porque mañana es mercado. Es fiesta, es feriado. Feriado, o sea, mercado. Y van cargados. Así que nada. Vamos. Salimos de Cusco.